En los últimos días de su vida, el Papa Francisco albergaba en secreto una profunda preocupación, la posibilidad de que antiguas profecías, a menudo discutidas pero generalmente ignoradas, estuvieran cerca de cumplirse. Mientras el silencio envolvía las habitaciones de Santa Marta, el Papa Francisco se sumergía en una quietud aún más profunda de lo habitual. Su respiración pausada reflejaba no solo el peso de los años, sino también la carga de preguntas sin respuesta y señales que muchos interpretaban como presagios del fin. Sabía que su nombre, Jorge Mario Bergoglio, había generado diversas interpretaciones entre los fieles. Algunos lo veían como un reflejo de Pedro, mientras que otros, debido a sus raíces italianas, lo consideraban el verdadero romano mencionado por San Malaquías. Francisco estaba bien informado sobre esa antigua profecía que enumeraba a 112 pontífices, desde Celestino II hasta el último, Pedro el Romano. Le habían contado que fue escrita en latín por el arzobispo Malaquías en el siglo XII, tras una visión en Roma. Durante siglos, esos versos habían permanecido ocultos hasta que Arnold Guyon los reveló en 1595, justo en medio de un cónclave. Entre todas las predicciones que circulaban en la iglesia, esa era la que más perturbaba a los corazones devotos y dividía a estudiosos y teólogos. Francisco, consciente de los extremos con que se recibían esas líneas, algunos las descartaban como invenciones, otros las veían con temerosa certeza. No podía evitar sentir en el silencio de la noche el eco de esa inquietud. Él era, según la numeración, el Papa número 112, y la profecía no era benigna, hablaba de grandes tribulaciones, de la caída de la ciudad de las 7 colinas y del juicio de un juez temible. ¿Era él el último? Contemplaba desde su ventana, sin saberlo, los días finales de una era. Estas cuestiones no lo llevaban al miedo, sino a una profunda preocupación por la Iglesia. Francisco no buscaba protagonismo ni apocalipsis, pero sentía el deber de proteger a su rebaño hasta el último aliento. Desde su elección el 13 de marzo de 2013, como el primer papa jesuita de la historia, su pontificado no había estado exento de turbulencias. A veces se preguntaba si sus decisiones habían contribuido a esas tormentas. El escándalo de los abusos sexuales por parte del clero lo había desgarrado. Aquel informe de 2018 sobre los abusos en Pensilvania le había causado noches en vela y lágrimas silenciosas. El dolor de las víctimas, el encubrimiento institucional y las culpas compartidas lo habían marcado profundamente. Se sentía responsable no solo de limpiar, sino de sanar. Pero sanar lleva tiempo, y a veces el tiempo no basta. También recordaba la controversia que siguió a su exhortación a Amoris Laetitia. Quiso abrir caminos de acogida, no de ruptura, pero muchos lo acusaron de poner en riesgo la doctrina. Aquella carta del 11 de agosto de 2017, firmada por 45 sacerdotes y teólogos, lo hirió profundamente. Lo acusaban de confundir y desviar. Francisco no respondía con dureza, pero cargaba con esas palabras como espinas invisibles que sangran. Luego vinieron más crisis, la renuncia masiva de obispos chilenos tras el escándalo de abusos sexuales y las declaraciones de obispos tradicionalistas como Bernard Pellay, quien llegó a sugerir que él podría estar abriendo paso al anticristo. Francisco nunca contraatacaba, oraba, pensaba, escuchaba y sufría. Sabía que había tensiones, divisiones e incomprensiones, pero también encontraba consuelo. Había quienes lo reconocían por su ternura, su compromiso con los pobres, su apertura al diálogo con otras religiones y su defensa de la creación. Recordaba con serenidad aquella encuesta de 2014 que reflejaba cómo su figura unía a personas de distintas culturas. En sus últimos suspiros, Francisco no pensaba en juicios celestiales sobre sí mismo, sino en la iglesia que dejaba atrás. Le preocupaba su unidad, su fidelidad al Evangelio y su capacidad de escuchar a los que sufren. Si aquella profecía se cumplía o no, solo Dios lo sabía, pero él, como pastor, solo podía hacer una cosa, seguir rezando en silencio con el corazón abierto hasta el final. En los últimos días de su vida, mientras el silencio de Santa Marta envolvía cada rincón, el Papa Francisco, con la mirada fija en el crucifijo de su habitación, meditaba sobre su tiempo como sucesor de Pedro. Recordaba cómo, pese a las controversias, había recibido muestras de afecto por su carácter cercano, su opción por los pobres y su apertura al diálogo con otras religiones. También venían a su memoria los aplausos que despertó su encíclica sobre el cuidado del medio ambiente y cómo muchos en el mundo lo reconocieron por su esfuerzo en unir a las personas.
Un estudio mundial del año 2014 aún resonaba en su interior, miles y miles creían que su figura traía unidad y esperanza. Sin embargo, no podía borrar de su corazón el peso de ciertas heridas. Una de ellas fue la carta escrita por el arzobispo Carlo María Vigano, antiguo nuncio en los Estados Unidos. En ese escrito, que alcanzó una notoriedad abrumadora, se le acusó directamente de negligencia, especialmente respecto al caso de Theodore M.C. Carrick. La carta era tajante y llegaba incluso a exigir su renuncia. Esta afrenta no fue una entre tantas, caló hondo porque no venía solo del exterior, sino desde dentro del cuerpo eclesiástico. Al volver su pensamiento al presente, comprendía que esa controversia no se limitaba al Vaticano, había tomado las redes, los medios digitales y plataformas como YouTube. Las críticas se multiplicaban no solo entre los laicos, sino también entre sacerdotes, obispos, cardenales y académicos. Cada vez más voces se alzaban en su contra, muchas procedentes de sectores conservadores, con canales como Church Militant y The Remnant TV, que se oponían con fuerza a su visión pastoral más abierta. Sentía como una espina persistente que la Iglesia vivía una encrucijada y que su figura se encontraba en el centro del debate. En ese remolino de pensamientos, una antigua inquietud resurgía, ¿y si todo esto estaba relacionado con la profecía de San Malaquías? Esa serie de 112 lemas latinos que, según se decía, describían con precisión a cada papa desde Celestino II. A medida que recordaba las interpretaciones de algunos, no podía evitar preguntarse si, en verdad, su pontificado representaba el cumplimiento de esa última profecía. Según ciertos estudiosos, cada uno de sus predecesores había encajado sorprendentemente bien en las descripciones proféticas. Incluso traía a su mente un hecho simbólico del pasado. En 1958, poco antes del cónclave que eligió a Juan XXIII, el cardenal Spellman de Nueva York fletó un barco con ovejas surcando el Tíber. Lo hizo para expresar que él era el pastor y el navegante, como preveían algunas de esas antiguas visiones. Era una imagen poderosa y mostraba cuán profundamente la Iglesia había tomado en serio esas profecías. Pensaba también en el Papa Benedicto XVI, descrito en la profecía como Gloria Olivae, la gloria del olivo. Para algunos, esta descripción resultaba vaga o imprecisa, pero otros hallaban un sentido oculto. Según la lista de San Malaquías, después de Benedicto vendría el último Papa, Pedro el Romano, y entonces llegaba el punto más perturbador. Algunos lo habían identificado a él, Francisco, como ese Pedro, no porque fuera romano de nacimiento, sino por sus raíces italianas y por el hecho de guiar la Iglesia en tiempos tan turbulentos. En su interior, sabía que muchas de estas profecías eran materia de discusión y que cada quien ofrecía su interpretación, pero no podía negar que algunas coincidencias eran sobrecogedoras. Como la del Papa Urbano VIII, descrito como Ex Antiquitate Urbis, nacido en Florencia, cuyo escudo incluía una flor de iris similar a un lirio, o Juan Pablo II con el lema de Labore Solis, nacido precisamente el día de un eclipse solar. Francisco contemplaba la posibilidad de que su nombre, Jorge Mario Bergoglio, de familia italiana aunque argentino de nacimiento, fuera visto como una confirmación del título Pedro el Romano. La sola idea no le provocaba temor, sino una compasión inmensa por la Iglesia que tanto amaba. Sabía que no todos creían en estas profecías, pero también reconocía que habían encendido en muchos una reflexión profunda sobre el rumbo de la fe y del mundo. Veía claramente que la Iglesia estaba entrando en una fase de transformación dolorosa. Las preguntas se multiplicaban, el porvenir se presentaba incierto y su propia figura se había vuelto emblema de un tiempo convulso. En medio de todo, solo quedaba confiar no en las interpretaciones humanas, sino en la promesa de aquel que dijo, «Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Así, en su última oración, el Papa no pedía certezas, sino fidelidad, que el pueblo de Dios, entre luces y sombras, no dejara de caminar. Porque incluso si la profecía se cumplía en su vida, sabía que la esperanza no muere, pues la Iglesia pertenece a Cristo, no a los hombres. Durante los días en que su cuerpo comenzaba a resentirse y su ánimo se agitaba entre los muros discretos de su residencia, Francisco encontraba consuelo en la oración y en la certeza de que, más allá de las profecías y las interpretaciones humanas, la Iglesia siempre estaría guiada por una mano divina. El Papa Francisco reflexionaba en silencio sobre las señales que tantos habían ignorado y que ahora parecían golpear con fuerza renovada el corazón mismo de la Iglesia.
Sentía como el peso de las profecías, tan debatidas y a la vez tan inquietantes, se volvía cada vez más difícil de apartar. Sabía que estaban sujetas a interpretaciones distintas, incluso contradictorias, pero su creciente difusión y la angustia espiritual que provocaban eran imposibles de desestimar. Comprendía que, en un mundo donde tantos buscaban entender lo venidero, estas revelaciones no eran una simple curiosidad, sino una llamada profunda y quizá desesperada a mirar con nuevos ojos el destino de la Iglesia y del mundo. En esos momentos de recogimiento, le llegaban los ecos de Medjugorje, donde, por más de 30 años, se afirmaba que la Madre Celestial transmitía mensajes a los videntes. La insistencia con la que se hablaba de oración ferviente, renovación del espíritu y la necesidad de redención tocaba fibras profundas en su conciencia de pastor. No era solo la belleza del mensaje lo que lo conmovía, sino la mezcla de esperanza y angustia que despertaba, especialmente entre los fieles que se sentían confundidos por el dolor de la época. Percibía cómo estas palabras celestiales, aunque colmadas de amor, contenían también una advertencia severa dirigida tanto al pueblo como a los pastores. Había en ellas una urgencia que no podía ser ignorada. Con los ojos cerrados, aún podía oír aquellas frases que algunos decían haber recibido de la Virgen: escuchen, mis amados hijos, comenzaban, y el tono maternal contrastaba con la gravedad del contenido. Las visiones de desastres, terremotos, inundaciones, cambios climáticos extremos y epidemias emergían como signos sombríos del horizonte que se avecinaba. Francisco no podía evitar preguntarse si la humanidad había cruzado un umbral invisible, si estas advertencias eran, en efecto, la consecuencia de un largo alejamiento de Dios. Le dolía pensar que muchos creyentes, e incluso pastores, respondieran con miedo o negación, cuando lo que se necesitaba era conversión, vigilancia interior y una caridad activa. Comprendía que estos mensajes no estaban destinados a sembrar pánico, sino a despertar conciencias dormidas, a convocar a la fe viva y al cuidado mutuo. En el fondo, sentía que la Madre Celestial no ofrecía condenas, sino caminos de regreso a la luz. Sabía que muchos se cuestionaban la autenticidad de esas revelaciones, pero él no podía ignorar su impacto en la conciencia colectiva de los fieles. En medio del caos de un mundo herido, veía con claridad el rostro compasivo de María apareciendo entre los escombros espirituales, ofreciendo palabras que exigían escucha atenta, oración profunda y acción concreta. Reconocía que las profecías hablaban no solo de pruebas, sino también de posibilidades de salvación. Pero eran pruebas terribles, se mencionaban catástrofes naturales que arrasaban ciudades enteras, aguas que se alzaban con furia, climas desbordados, epidemias fulminantes, incendios incontrolables y tormentas inesperadas. Era un escenario apocalíptico, sí, pero no desprovisto de propósito. Eran heridas que la tierra misma manifestaba, cicatrices dejadas por los pecados acumulados de la humanidad. El Papa se estremecía al pensar en esa tierra santa que lloraba, contaminada, maltratada y profanada. Pensaba en los ríos envenenados, en los mares heridos por el egoísmo humano, en un planeta exhausto de tanto clamar en silencio. Esta visión de la creación tan desfigurada lo confrontaba con una pregunta más profunda: ¿cómo había respondido la Iglesia ante este clamor? ¿Había hecho lo suficiente para despertar las conciencias y defender la dignidad de toda vida? Comprendía que el castigo del que hablaban los mensajes no era una venganza divina, sino una purificación inevitable, un retorno forzoso al orden sagrado que la humanidad había olvidado. Miraba hacia lo alto con una plegaria en los labios que apenas murmuraba, confiando en que, pese a todo, aún había esperanza. Porque el mismo mensaje que hablaba de tribulaciones también hablaba de salvación para aquellos que se arrepintieran de corazón. Solo la fe humilde y firme abriría las puertas del reino, solo el amor fraterno sanaría las heridas de siglos. Francisco sabía que este tiempo era decisivo y, aunque sus fuerzas menguaban, su alma permanecía en vela, como un centinela que no deja de orar por su pueblo. En ese susurro final, pedía no por su nombre ni por su legado, sino por la unidad de la Iglesia, por su purificación, por su fidelidad. Porque, en el fondo de su corazón, aún creía que el fuego que venía no destruiría, sino que haría nuevas todas las cosas. Su pensamiento, muchas veces, se dirigía hacia lo que venía advirtiéndose desde distintos rincones del mundo, un mensaje urgente y estremecedor que llamaba a la unidad, a la oración, a una solidaridad más viva que nunca. Las palabras que hablaban de civilizaciones enteras borradas de la faz de la tierra no dejaban de resonar en su corazón.
Y, como pastor, la humanidad advertida de un juicio sin precedentes parecía caminar al borde del abismo, arrastrada por el rencor, la venganza, el caos y una confusión que desbordaba las fronteras. No era un mensaje de miedo, lo sabía bien, sino un grito que buscaba despertar a las conciencias. Y, sin embargo, ¿cuántos realmente escuchaban? Le dolía pensar en la indiferencia, en cómo el poder de cambiar el curso de estos acontecimientos terribles estaba, por voluntad divina, en las manos del mismo hombre que los provocaba. Esa advertencia era una invitación a mirarse dentro, a remover las sombras del alma, a volver con sinceridad al arrepentimiento verdadero. Aún así, en su oración se colaba una pregunta: ¿qué harán los que no tienen fe ante un llamado como este? Cada ser humano podía alterar la trayectoria del mundo, pero era necesario abrir el corazón al perdón, a la comprensión, al amor fraterno. La esperanza de suavizar lo que se anunciaba dependía de una respuesta compartida, unida. Pero el tiempo apremiaba y la humanidad no siempre escuchaba a tiempo. En sus noches de vigilia, sentía el frío de esa imagen que tanto se repetía, una oscuridad absoluta que envolvería la tierra durante 3 días. No eran símbolos lejanos, sino realidades posibles. Solo la fe firme, solo el corazón anclado en Dios podría resistir esa prueba. Se aconsejaba cerrar puertas, no recibir a quienes se acercaran con intenciones ocultas, proteger el alma con la guía adecuada. Pero, sobre todo, evitar que el miedo tomara el control. Él comprendía que el Altísimo no deseaba que sus hijos presenciaran su justicia con angustia, sino que buscaran el refugio de su misericordia. El destino estaba en nuestras propias decisiones, y la Madre Celestial, en su ternura inquebrantable, seguía llamando a todos: vigilancia constante, perdón entre hermanos, amor sin condiciones. Nadie conocía la hora, pero cada segundo era valioso. Sabía que solo los que confiaran profundamente en lo divino hallarían refugio y fuerza. Por eso rezaba con lágrimas calladas para que la esperanza no se perdiera, para que la oración se volviera escudo, para que el pueblo de Dios no se desmoronara ante las adversidades. Uniendo manos, pensamientos y acciones, el dolor podría transformarse, las tinieblas más densas cederían ante la luz encendida por la fe. Dios, fuente de toda misericordia, no había abandonado a su pueblo. La vía hacia la simplicidad del alma y el arrepentimiento podía suavizar los juicios que se anunciaban. Y, al imaginar el día en que la oscuridad se disipara, deseaba con todo su ser que el milagro de la redención brillara con la misma fuerza que la cruz en la aurora del domingo. El Papa Francisco no cesaba de reflexionar sobre la urgencia de que este mensaje llegara a todos los rincones de la tierra. No era momento para la indiferencia, sino para una profunda meditación y una escucha consciente. Pedía que este mensaje se compartiera con valentía y fervor, pues solo comprendiendo y preparándonos podríamos resistir. Rogaba para que la paz y la misericordia de Dios descendieran sobre cada corazón, y que el afecto mutuo y la oración se convirtieran en la base de nuestra resistencia espiritual. En sus súplicas más íntimas, invocaba a la Madre Eterna, guía y protectora, pidiendo: muéstranos tu mirada llena de misericordia, enséñanos a caminar hacia lo eterno. Sentía que las advertencias del cielo eran claras, no venían a condenar, sino a iluminar. Como enseñó Santa Faustina Kowalska, la divina misericordia nos llamaba a confiar y abrir el alma al perdón de Dios. Como vivió Santa Margarita María Alacoque, el corazón de Jesús latía con amor salvador, dispuesto a acompañar cada paso de quienes regresaban a él. Recordaba los signos de Fátima y Lourdes, los secretos revelados y los cuerpos sanados. La tierra clamaba, y ese clamor era también un reflejo de la herida del cielo. Sabía que la humanidad se encontraba en un umbral. La voz de lo alto pedía corregir el camino, dejar atrás el engaño y abrazar una fraternidad verdadera. Cada enseñanza recibida le hablaba de fe, unidad y reconciliación. En ese murmullo que solo el alma escucha, aceptaba este mensaje como una promesa, que si se vivía con humildad y decisión, los muros de la separación podrían derrumbarse y surgiría una esperanza nueva, tan real como el alba después de la noche más larga. Cuando los médicos insistieron en que debía permanecer en reposo y su cuerpo ya no respondía como antes, el Papa Francisco comenzó a contemplar en silencio las voces proféticas que habían marcado el pulso espiritual de su tiempo. Su alma, acostumbrada a la lucha pastoral y al diálogo con el mundo, ahora se recogía para examinar con hondura las señales que tantos consideraban advertencias celestiales.
Una de estas señales, de resonancia universal, era la pregunta que aún latía en su corazón: ¿cómo podrían las personas de distintas culturas y religiones comprender estos mensajes sin caer en el miedo, sino abrazando la solidaridad? Aún resonaban en su interior las súplicas dirigidas a la Virgen de Medjugorje, la Madre Celestial invocada en un momento de angustia colectiva. Aquella oración, pronunciada por multitudes, pedía guía ante el horizonte incierto, protección frente a epidemias y catástrofes naturales, y consuelo para la tierra herida. No eran palabras vacías, sino clamores encendidos por el dolor del mundo. En su reflexión íntima, evocaba aquellas visiones que hablaban de redención y transformación. Las advertencias sobre terremotos, inundaciones, pandemias, inviernos crueles y veranos abrasadores no eran simples imágenes simbólicas. En el corazón del Papa, esas palabras se convertían en heridas abiertas, como si cada profecía fuese un lamento que subía al cielo desde la tierra devastada. Se detenía con particular congoja ante el mensaje que hablaba de una humanidad que ha envenenado sus ríos, maltratado los mares y quebrantado el corazón de la madre tierra. Sentía en su carne esa culpa colectiva, el peso de los pecados que algunos hombres habían perpetrado, destruyendo lo sagrado con sus actos de violencia y avaricia. Desde su cama, Francisco percibía que la humanidad se acercaba a un proceso inevitable de purificación, un tiempo en el que incluso los más justos serían alcanzados por una forma superior de justicia. Las imágenes que lo visitaban, ciudades tragadas por el agua, comunidades enteras desapareciendo del mapa, no le causaban miedo, sino que las entendía como llamados urgentes a una transformación interior. Le dolía intuir que, en medio del caos, habría quienes usarían la confusión a su favor, alimentando divisiones, generando odio, manipulando la verdad para su propio beneficio. No se trataba, para él, de castigos vengativos, sino de advertencias llenas de compasión, oportunidades para despertar del letargo moral y espiritual. Una frase resonaba en su mente con claridad innegociable: aún está en nuestras manos cambiar el rumbo de la historia. Recordaba entonces 3 revelaciones que, con el paso del tiempo, habían sacudido la conciencia de los fieles. La primera hablaba de un atentado contra la figura máxima de la Iglesia, cumplida décadas atrás en carne propia por uno de sus predecesores. La segunda le traía a la memoria una aparición sagrada, en la que una joven fue guiada a descubrir un manantial cuyas aguas, aún hoy, continúan renovando la fe de miles. La tercera, más inquietante que las otras, advertía sobre un colapso global, el final de la civilización tal como la conocemos. Solo aquellos que decidieran cambiar, abrazar la compasión y la humildad, podrían ser parte de un nuevo amanecer. Francisco se preguntaba si ese mensaje había sido realmente comprendido, si la humanidad no estaba caminando dormida hacia el borde del abismo. El mundo parecía cerrar los oídos ante el llanto de la tierra, y cegar sus ojos frente al dolor de los inocentes. Las señales estaban ahí, cada vez más intensas: climas alterados, enfermedades que desafiaban todo control, incendios inusuales, tormentas de granizo sin precedente. La naturaleza hablaba con voz severa de un juicio cercano. Se decía que llegaría una noche de 3 días, donde el mundo quedaría envuelto en oscuridad. Solo quienes supieran resistir sin abrir sus puertas, sin dejarse arrastrar por el pánico, lograrían atravesarla. No debía mirarse hacia afuera, sino guardar silencio y recogimiento mientras se desataba la gran purga. Francisco no sentía miedo, al contrario, sentía que su misión era seguir recordándole a la humanidad que todavía había una posibilidad de redención. Que no todo estaba perdido. Que aún había tiempo para volver al origen, para reconciliarse, para pedir perdón. Según los mensajes celestiales, el destino no estaba escrito en piedra. Con unidad, amor verdadero y arrepentimiento sincero, era posible evitar la caída. Por eso, en sus últimos rezos del día, él elevaba plegarias por todos, por los creyentes y los que no creían, por quienes compartían su fe y por quienes aún estaban en búsqueda. Comprendía que el llamado era universal, que todos estábamos invitados a renacer como una sola familia humana, si éramos capaces de amar sin distinciones. Aunque no conocía la fecha de lo que vendría, sentía que el tiempo era escaso. Y estaba convencido de que solo los que confiaran profundamente en el poder del bien resistirían los días difíciles que se avecinaban. Esa convicción lo sostenía, que incluso en medio de la oscuridad, el amor auténtico no sería derrotado. Y en su corazón seguía latiendo aquella frase que muchos habían hecho suya: no teman.
Enciendan las velas bendecidas. Oren. Porque la fe y la oración serán su mayor escudo ante la desesperanza. Era una invitación a unirse, a sostenerse los unos a los otros, a resistir el mal desde la fraternidad. Y en el alma de Francisco, esa verdad se había grabado con fuego. En su meditación más íntima, el Papa reconocía que la verdadera fuerza del pueblo creyente no residía en su número ni en su poder terrenal, sino en la unión sincera entre sus miembros. Cuando los seguidores del mensaje evangélico se reúnen, no solo comparten el peso de sus cargas, sino que también se reparten la luz de la esperanza. Es allí donde florecen nuevas vidas, donde se sanan heridas del alma y se disipan sombras que parecían invencibles. En ese silencio fecundo, su corazón regresaba una y otra vez al llamado maternal de la Reina del Cielo. Aquel mensaje sereno, firme y compasivo que pedía conciencia, recogimiento interior y arrepentimiento sincero. El Creador es misericordioso, decía ese eco celestial, y enseñaba que la humildad puede suavizar el rigor del juicio que se avecina. Mientras contemplaba, el pontífice recordaba con respeto la promesa de una señal en el firmamento, símbolo del amor redentor que había transformado la historia. Sabía que no se trataba de amedrentar, sino de despertar a los corazones adormecidos, de preparar el alma humana para lo que está por venir. Cada palabra venida del cielo le vibraba por dentro con una lucidez punzante: compartir el mensaje, mantenerse vigilantes, vivir desde el amor verdadero. En ese susurro sagrado reconocía la presencia constante de la Madre que, aparición tras aparición, nunca dejó de extender su guía llena de ternura y firmeza. Amada guía, Madre protectora, murmuraba el Papa desde lo más hondo de su ser, háblanos desde tu corazón inmenso. En esas líneas cargadas de urgencia y compasión, él percibía un llamado irrenunciable a una transformación genuina. Una conversión tan profunda como la que conmovió a quienes bebieron de las aguas milagrosas en Lourdes, o como la que estremeció a los corazones inocentes en Fátima. Un llamado que no era abstracto, sino actual y necesario. El mensaje hablaba del dolor de la creación, reflejo de las heridas del alma humana, y urgía a una renovación total desde el interior. Para el Papa, esas advertencias no eran condenas selladas, sino luces en medio del camino, advertencias con esperanza. Cada división puede superarse, se decía. Cada corazón que se abra a la compasión puede cambiar el rumbo de todo un pueblo. Solo así el mundo podría renacer. Solo así la humanidad hallaría su rumbo perdido. En las palabras de la Señora Celestial, Francisco leía con claridad un camino hacia la salvación, un sendero sostenido por la fe, el perdón y la entrega fraterna. Guíanos, Madre, repetía en su recogimiento, enséñanos a acoger este mensaje con humildad, a vivirlo con seriedad. Sabía que aún quedaba una ventana abierta. Que el porvenir no estaba determinado. Que la oración sincera podía alterar cualquier destino. Cada alma tocada por esa luz podía volverse puente hacia un nuevo amanecer. Recordaba entonces los mensajes llegados desde aquel lejano rincón del mundo, desde las colinas donde las apariciones de Medjugorje habían marcado a generaciones desde 1981. No le eran ajenos. Había oído las palabras, hijos míos, yo soy quien los protege. En esa declaración sentía vibrar una última súplica, una exhortación profunda a despertar de una vez por todas. Nada podía ser tomado con ligereza. Lo que estaba por ser revelado cambiaría el mundo tal como se conocía. Y en lo más profundo de su alma, el anciano pastor pedía con fuerza que su iglesia no cerrara los oídos. Que todos los fieles, incluso en medio de la confusión, supieran escuchar con devoción ese llamado amoroso que, incluso en la fragilidad de sus días, seguía resonando con fuego inextinguible en su corazón de pastor. Una visión sobre el final de los tiempos se dibujaba con fuerza en el pensamiento de Francisco. No como un presagio de terror, sino como un lamento profundo por el rumbo de la humanidad. Los desastres naturales, terremotos, lluvias desbordadas, extremos climáticos y pandemias, no eran simples episodios de caos, eran señales. Llamados urgentes a mirar hacia adentro y elegir con sabiduría antes de que el poco tiempo restante se evaporara. Sentía que la etapa de purificación estaba cerca. Solo el retorno sincero a la compasión y a una vida guiada por el bien podía ofrecer redención. Una voz interior, quebrada por la urgencia, deseaba con fervor que el mundo entero se detuviera a escuchar. Volvían a su memoria dos revelaciones que habían tocado el alma de multitudes, los 10 secretos compartidos en una pequeña aldea montañosa desde principios de los años 80,
donde un grupo de jóvenes afirmaba haber visto a la Madre Celestial. Los nombres de Mirjana, Vika, Iván y Marija aún brillaban con fuerza en su interior. Aquellos mensajes, profundamente entrelazados con el sufrimiento del mundo, habían desatado tanto fe como escepticismo, tanto esperanza como duda. Pero para Francisco, eran clamores imposibles de ignorar. La figura celestial de Medjugorje, serena, maternal, firme, no hablaba con amenazas, sino con amor exigente. Advertía que el desenlace de los tiempos se acercaba, y que solo el arrepentimiento sincero, el amor desinteresado y la humildad verdadera abrirían las puertas a una era nueva. La tierra, esa madre que acoge a todos sin distinción, gemía por la indiferencia del ser humano. El aire, las aguas, los océanos y los suelos no estaban solo contaminados por desechos visibles, sino por una contaminación invisible, la de las decisiones egoístas y las omisiones cargadas de soberbia. Francisco veía con tristeza cómo los mares, antaño símbolo de vida, se convertían en testigos del colapso ético del hombre. La tierra herida reflejaba el rostro de una humanidad desconectada de lo sagrado. En su oración más íntima, el Papa sentía la cercanía de una respuesta divina. No como castigo arbitrario, sino como el resultado inevitable de una larga secuencia de olvidos y egoísmos acumulados. En su interior había contemplado imágenes estremecedoras, urbes desaparecidas bajo la tierra, océanos devorando costas, estaciones trastocadas, inviernos que queman y veranos que hielan. Las pandemias ya no eran simples enfermedades, sino gritos desesperados de una conciencia global dormida. El fuego, el hielo, las tormentas y todos los azotes del planeta no eran para él castigos divinos, sino dolores previos a un posible renacimiento. Sabía que muchas naciones caerían, no por falta de recursos materiales, sino por la ausencia de compasión. El odio, la venganza, la idolatría del poder, se habían instalado como falsos dioses en el corazón de los pueblos. Y aún así, desde su lecho debilitado, Francisco no hablaba desde el miedo, sino desde un amor que advertía. No buscaba atemorizar, sino encender la conciencia. Las advertencias ya están dadas, pensaba. Pero aún se pueden evitar. Sentía con certeza que la puerta todavía estaba abierta. Reflexión, arrepentimiento, unidad. Todo podía transformarse. El mundo aún tenía una oportunidad. Pero una duda lo atravesaba: ¿cómo recibiría este mensaje quien no cree? Sabía que muchos rechazarían el lenguaje de lo profético, que otros se burlarían de la llamada al despertar. Y sin embargo, él confiaba: todo corazón humano, incluso el más cerrado, tenía la capacidad de amar. Por eso, incluso en su fragilidad, su súplica era clara. Abran sus corazones al perdón, a la misericordia, a la unión. Solo de esa manera podía evitarse lo anunciado. Solo así el mundo podría encontrar un nuevo rumbo. Y mientras la noche lo envolvía en su silencio, recordaba una vez más aquello que había repetido sin descanso. Permanezcan atentos, permanezcan despiertos. El tiempo se acorta, y solo unidos podremos corregir el destino. Francisco traía a la memoria una advertencia específica que aún retumbaba en su interior: una oscuridad total cubriría la tierra durante 3 días y 3 noches. No sería un castigo para temer, sino un umbral que daría paso a un nuevo amanecer. Aquellos que resistieran serían testigos de un renacer. Recordaba con claridad las recomendaciones: no abrir la puerta a desconocidos, pues podrían ser portadores del mal disfrazado. Estar preparados, sí, pero sin caer en el pánico. No teman, se repetía a sí mismo. El mensaje no era para esconderse del mundo, sino para refugiarse en la confianza. No se trataba de mirar la destrucción, sino de mantener viva la esperanza. Reflexión pedía con urgencia silenciosa: el destino sigue en manos de cada uno. La Señora del Cielo había sido clara: pedir perdón, amarse como verdaderos hermanos. No había otro camino. Nadie sabe el momento exacto, pero quienes crean, quienes caminen guiados por la fe, encontrarán la fuerza para resistir. Y quien persevere será portador de luz en medio de la tiniebla. Francisco sentía que el tiempo se le escurría entre los dedos, y con él, la posibilidad de una transformación colectiva. El mundo arderá, el cielo se estremecerá, pensaba. Pero la esperanza no debe extinguirse. En sus plegarias susurraba una consigna sencilla pero vital: enciendan las velas bendecidas, y recen. Porque la oración es refugio, la fe es escudo.
Y si estamos unidos, todavía es posible atravesar la noche más larga. Esa era su última súplica, que no se quebrara la unidad. Sabía que la Iglesia siempre había sido más fuerte cuando había permanecido unida. Y ese pensamiento, tan simple como profundo, lo llevaba a recordar que los verdaderos cambios, las nuevas primaveras espirituales, siempre nacieron de la voluntad común de caminar juntos. Su oración en ese momento era clara. Que nada nos divida. Que las tormentas no rompan lo que el amor del Padre ha sellado. Con la mirada fatigada, pero con el alma despierta, repasaba una vez más los mensajes que, a lo largo del tiempo, el cielo había hecho llegar a la humanidad. No olviden, murmuraba, que la misericordia divina es más grande que cualquier castigo. Y aún en los días más oscuros, habría una señal luminosa en el cielo que recordaría el sacrificio hecho por todos. Anhelaba, con una mezcla de urgencia y ternura, que ese mensaje de preparación, de conversión y de esperanza llegara hasta el rincón más escondido del planeta. Le dolía pensar que aún había quienes no lo habían recibido con el corazón abierto. Por eso, desde su fragilidad, seguía orando. Que cada alma escuche, que cada ser humano aprenda a amar. Que estemos listos para permitir que el mundo cambie como lo pide el cielo. En su oración más íntima, elevaba su voz hacia lo alto, hacia aquella que nunca dejó de acompañar. Guía Santa, Madre del Cielo, habla a tu pueblo. Guíalos. Recordaba cómo esa voz materna no había traído amenazas, sino súplicas. No hablaba con condena, sino con un profundo deseo de conversión y fraternidad. En medio de esa contemplación, aparecía en su recuerdo el rostro sereno de Santa Faustina Kowalska, la portadora del mensaje de la Divina Misericordia. No olvidaba cómo, a través de sus escritos y oraciones, había enseñado al mundo entero a confiar en la bondad infinita de Cristo. Aquella imagen con la frase: Jesús, en ti confío, había iluminado millones de caminos perdidos. También evocaba a Santa Margarita María de Alacoque, y las visiones que tuvo del Sagrado Corazón, donde el amor y el perdón de Cristo se revelaban sin medida. Francisco entendía que no eran solo historias del pasado, sino faros para este presente convulso, señales de que incluso en medio de las tribulaciones, el amor divino no se retira, solo espera ser acogido. El Papa comprendía con una claridad creciente el valor de aquellos testigos, visionarios, santos, mensajeros, como puentes vivos hacia una comprensión más profunda del amor de lo alto. Cada aparición, cada llamado, cada palabra revelada no era solo consuelo, sino una herida expuesta en el corazón de la humanidad, clamando por ser sanada. Las advertencias de la Señora Celestial no eran meros lamentos, hablaban de una tierra que sufre, de un planeta que grita silenciosamente a causa de los pecados acumulados por generaciones. Francisco recordaba con gravedad cada anuncio de catástrofe no como un castigo arbitrario, sino como el resultado natural de un camino errado, marcado por el orgullo, la indiferencia y la falta de compasión. Desde lo más hondo de su ser sentía que debía despertar a las almas dormidas, devolver la fe a los corazones, invitar a la humildad, encender nuevamente la llama del amor verdadero. Que cada corazón se abra a la compasión, se decía con firmeza. Que las divisiones se disuelvan. Que la unidad entre los pueblos florezca nuevamente. En su interior vibraba la certeza de que aún quedaba tiempo. Tiempo para volver a creer, para perdonar, para amar como hermanos. Solo así, repetía para sí una y otra vez, podrían abrirse las puertas de lo eterno. Por eso, oraba con súplica. Madre Santa, ayúdanos a cambiar. A recibir tu mensaje con humildad y sinceridad. Veía con lucidez que el porvenir no estaba sellado, y que aún podía ser enfrentado con dignidad y esperanza. Reconocía que las acciones humanas habían herido no solo a la tierra, sino también a los vínculos sagrados entre personas. Pero también creía que el arrepentimiento auténtico podía empezar a cicatrizar esas heridas, y dar paso a un nuevo comienzo. El Papa deseaba profundamente que este mensaje no se desvaneciera. Quería que fuera compartido desde el amor, con fidelidad y compromiso, porque solo unidos, como un solo cuerpo, podía transformarse la oscuridad en amanecer. Solo así podría sembrarse un futuro más luminoso para quienes vendrían después. Agradecía, en su interior, a todas las almas que escuchaban, que oraban, que compartían ese llamado. Pedía al Creador que la paz y la luz los acompañaran siempre.
Sabía que muchos, con actos sencillos pero llenos de sentido, como ofrecer una ayuda, una donación, una palabra, estaban sosteniendo la esperanza del mundo. En esos gestos humildes, Francisco veía la huella viva del amor divino actuando. Pero sentía que aún había más que decir, más que entregar. Con voz casi inaudible, mencionó la revelación que más lo estremecía, la que hablaba de dos cuerpos celestes acercándose a la tierra. Una visión que no podía ignorarse. Queridos hijos, decía aquel mensaje. Una amenaza sin precedentes se aproxima. Francisco lo leía no como una alarma para infundir miedo, sino como una exhortación a la confianza, a la preparación espiritual, a la fe viva. Comprendía el temor de muchos creyentes ante este tipo de mensajes que circulaban en el corazón del pueblo. También entendía el escepticismo de quienes los descartaban por considerarlos exageraciones o intentos de manipulación. Pero él, que había caminado durante décadas en los pasillos del alma de la Iglesia, no los rechazaba. Siento en lo profundo el peso de este llamado a orar, decía. No como una reacción desesperada, sino como la forma más pura de mantener la esperanza cuando el mundo se tambalea. En sus momentos de mayor vulnerabilidad, aún resonaba en su interior aquel eco de Medjugorje, que hablaba con dulzura y firmeza. Mantengan la serenidad. Confíen. Yo estoy con ustedes. Y así, en la soledad de sus últimos días, el anciano pastor seguía escuchando, orando y pidiendo por todos. Porque sabía que aún, en medio de la incertidumbre, la fe podía ser luz, y la oración, refugio. Su corazón de pastor repetía esas plegarias con devoción, no como una fórmula aprendida, sino como un clamor encendido. Padre del cielo, en esta hora de dolor y confusión. La oración no brotaba solo de sus labios, sino de todo su ser. Oró con sencillez por los creyentes dispersos, por los olvidados, por los que ya no encuentran consuelo. Y también oró por sí mismo, no desde el miedo, sino desde el deseo profundo de seguir sirviendo con humildad y sabiduría. Quería que su voz, aunque fatigada, siguiera siendo un faro que atravesara la tempestad. Con las manos entrelazadas en silencio, pidió que el mundo pudiera hallar refugio bajo la protección divina, como un niño se acurruca bajo el manto de su madre. No quería que la oración fuera solo un refugio ante el dolor, sino también alimento diario, fuente de fortaleza y luz para los días inciertos. Imploró que la fe del pueblo no se quebrara frente a los desastres que ya se manifestaban, tanto visibles como invisibles. No buscaba escapar de los desafíos, al contrario, quería enfrentarlos fortalecido por el amor. Pidió, una y otra vez, la guía del Espíritu Santo, tanto para él como para toda la Iglesia, para que supieran mantenerse fieles en medio de la confusión del mundo. Su plegaria no era ya una simple súplica por salvación espiritual, sino también por esa paz interior que tanto necesitan los corazones agobiados. Su petición ya no tenía adornos, era solo entrega, confianza, rendición. Y cuando volvió a contemplar el misterio del sufrimiento humano, no intentó encontrar respuestas lógicas. Simplemente se entregó por completo a Dios, con un alma que conocía tanto la alegría como la herida, tanto el consuelo como el arrepentimiento. ¿Y si todo esto no es simbólico? ¿Y si realmente estamos viviendo señales claras que piden un cambio profundo? Se preguntaba en su interior, como tantos otros. Sabía que muchos sentían confusión, y no los juzgaba. Pero también intuía que esas inquietudes podían ser el preludio de una fe más honda, más viva. Mientras oscilaba entre la pena y la esperanza, meditaba sobre la fuerza silenciosa que nace de una comunidad que ora junta. Incluso si el mensaje incomoda, lo veía como una oportunidad. Recordar que la caridad verdadera y la oración sincera pueden convertir el miedo en coraje. Seguía creyendo, con todo su ser, que incluso en medio del caos, el amor era la única respuesta verdadera. Había sido testigo del consuelo que muchos hallaban en la intercesión de la Madre Celestial, especialmente bajo su advocación en Medjugorje. Miles de corazones se habían encendido por ese llamado. Y con esa certeza en el alma, pensó en todos los que caminaban hoy en medio de la oscuridad. No pierdan la esperanza, susurraba en el silencio de su habitación. Que la oración los sostenga, que la fe los oriente, que el amor divino los abrace. En lo profundo de su espíritu deseaba que todo este dolor germinara en mayor compasión, en una comunión renovada, en una cercanía más sincera con Dios. Y así, su pensamiento final no fue de temor, sino de entrega. Dejen las luces encendidas, para que otros encuentren el camino.
Su cuerpo estaba debilitado, sí, pero su espíritu seguía firme. Y creía con toda su alma que, unido en la fe y sostenido por la oración, el pueblo de Dios superaría cualquier tormenta. Cuando todo quedó en silencio, cuando las campanas de San Pedro dejaron de sonar y las oraciones inundaban plazas y corazones, su voz ya no era necesaria. Había sembrado lo que debía. Y en ese recogimiento sagrado, su vida se volvió plegaria, y su plegaria, esperanza. La figura del Papa Francisco permanece viva en el corazón de millones. Su pontificado no fue cómodo, ni callado, ni fácil. Fue un tiempo de temblores, de decisiones valientes, de incomodidad profética. Fue el tiempo de un pastor que eligió caminar junto al pueblo, aun cuando eso significara incomprensión, crítica o rechazo. Jorge Mario Bergoglio no buscó aplausos ni títulos. Su única meta fue la fidelidad al Evangelio, al Cristo que se encuentra entre los humildes, los descartados, los heridos de la historia. No dejó como legado solo discursos o cifras, sino huellas vivas en forma de gestos, lágrimas, miradas, manos extendidas y rosarios compartidos. Fue el Papa que habló de misericordia cuando otros preferían castigos. El que eligió los puentes antes que los muros. El que ofreció ternura en lugar de condenas. En su voz resonaban ecos de los profetas, y en sus silencios se percibía el peso de la cruz de una iglesia amada, pero muchas veces desgarrada. Hoy, mientras el mundo guarda luto, el alma de la iglesia se inclina con profunda gratitud y reverencia ante este siervo fiel. Señor de la vida, te damos gracias por habernos regalado a Francisco como guía y hermano. Gracias por su voz firme y su corazón compasivo. Por su pasión por la justicia, su incansable defensa de la dignidad humana, su compromiso con la creación y con los más olvidados. Gracias por sus gestos sencillos, por cada palabra que consoló, por cada decisión que buscó el bien común, aun cuando eso implicara ser malinterpretado. En este momento sagrado, cuando su alma ya descansa en tus manos, elevamos nuestras oraciones con amor y esperanza. Recíbelo, Señor, en tu reino, como al siervo bueno y fiel que no escondió sus dones, sino que los entregó por entero al servicio de la paz, del diálogo y del Evangelio. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que brille para él tu luz sin ocaso. Que los ángeles lo reciban con cantos de gloria, y los santos lo acompañen a tu presencia. Que María, a quien tanto amó, lo cubra con su manto maternal y lo guíe al encuentro eterno contigo. A ti, Francisco, sucesor de Pedro, te decimos con el alma, gracias. Gracias por enseñarnos que la humildad es fuerza, no debilidad. Que el verdadero liderazgo es servicio. Y que la iglesia no es un refugio exclusivo, sino un hogar abierto para todos. Gracias por tu risa sincera y tus lágrimas discretas. Por tus ojos cansados, y tus rodillas dobladas en oración. Por recordarnos que nadie se salva solo y que el auténtico poder nace del amor que se entrega. Fuiste el pastor con olor a oveja, como tanto anhelabas. Fuiste la voz de los que no tienen voz, la esperanza de los que no son vistos, el centinela de un reino que ya empieza aquí. Ahora que has partido, no nos dejes solos. Intercede por nosotros desde el cielo. Ruega por la unidad de esta iglesia que amaste con todo tu ser. Ruega por los jóvenes, los abuelos, las familias, los migrantes, por los pueblos heridos. Ruega por los que cargan cruces invisibles. Ruega por los que no creen, los que dudan, los que se alejaron. Y que desde la eternidad nos acompañes como Padre, como hermano, como pastor. Que tu ejemplo nos impulse a vivir el Evangelio con valentía, sin miedo, sin tibieza, con el corazón siempre abierto. Y a vos que estás viendo o escuchando este homenaje, te invito a unirte con nosotros en esta oración viva. Deja en los comentarios tu recuerdo, tu plegaria por el Papa Francisco. Compartí este video con quienes también valoran el testimonio de un hombre que vivió su fe hasta el último aliento. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal Fe en Oración, donde seguimos sembrando esperanza, luz y comunidad. Que este canal sea un rincón de consuelo y fe compartida. Porque como nos enseñó Francisco, caminar juntos es el verdadero camino del Evangelio. Que la paz de Cristo te acompañe siempre. Gracias por estar aquí. Imagina por un instante que la pregunta más inquietante de todas, esa que ha desvelado a la humanidad durante generaciones, ya tiene respuesta. Pero no es la respuesta que muchos quisieran. No hay luces al final de túneles, ni apariciones espectrales, ni paraísos prometidos.
Solo una verdad brutal, tan directa que podría derrumbar todo lo que crees saber sobre la existencia. Hace siglos, un hombre decidió enfrentar cara a cara lo desconocido, sin máscaras ni consuelos. Lo que descubrió transformó por completo la forma de ver la vida. Ese hombre es Baruch Benítez, un pensador inconformista del siglo XVII, cuya historia es un descenso hacia lo más profundo del misterio humano. Este no es un video común, es una experiencia que puede derribar tus temores o tus creencias. Benítez llegó a una conclusión impactante: lo que nos han enseñado sobre la muerte es una gran construcción, una narrativa diseñada para tranquilizar, pero basada en una ilusión. Su intención no era provocar, sino revelar con una lucidez perturbadora lo que vio. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar puede alterar, para siempre, tu forma de vivir. Y si algo de todo esto te remueve por dentro, compartilo en los comentarios. ¿Qué es lo que más te inquieta cuando pensás en la muerte? Esto comienza ahora. Y una vez que empiece, no hay regreso. Antes de continuar, es fundamental conocer quién fue realmente este hombre extraordinario que desafió todo por seguir la verdad. Benítez nació en 1632 en Ámsterdam, en el seno de una familia judía que había huido de la opresión. Desde muy joven fue instruido en las normas, los textos sagrados y las tradiciones que se aceptaban sin cuestionamientos. Pero él no era de los que acatan en silencio. Empezó a plantearse preguntas tan profundas que incomodaban a su entorno. ¿Por qué ese terror a morir? ¿Y si lo que nos cuentan del más allá no es más que un cuento útil para mantener el orden? Estas dudas no eran triviales. Eran una amenaza en una época donde la religión y el temor dominaban todos los aspectos de la vida. Cuando comenzó a compartir sus ideas, el rechazo fue inmediato. A los 23 años, su comunidad lo expulsó como a un hereje, alguien peligroso por pensar diferente. Imagínate vivir excluido, señalado, simplemente por no dejar de cuestionar. Pero en lugar de rendirse, Benítez se encerró en la soledad, trabajando como pulidor de lentes, mientras escribía pensamientos tan provocadores que sus obras fueron censuradas. ¿Por qué tanto escándalo? Porque se atrevió a desafiar el mayor tabú de todos, la muerte. Y les dijo a todos: están mirando hacia el lado equivocado. Para Benítez, Dios no era un juez que te espera al final del camino, decidiendo premios o castigos. Su visión era infinitamente más amplia. Dios era todo lo que existe. No una figura lejana, sino la totalidad, el cosmos, la tierra, la vida, vos, yo. Desde esa perspectiva, la muerte no era una puerta a otro lugar, ni un castigo ni una recompensa. Era simplemente una transición dentro de lo eterno. Las nociones de cielo, infierno o reencarnación no le parecían peligrosas por sí mismas, sino porque desviaban nuestra atención de lo esencial. Para él, el verdadero engaño no era una doctrina religiosa particular, sino la creencia misma de que la muerte es una frontera o un viaje con destino. Y esa verdad, tan sencilla como inquietante, es la que todavía hoy puede hacernos temblar. Es hora de comenzar a desmontar la gran ilusión. El primer gran muro que Benítez tumbó fue el temor a la nada. Ese miedo profundo, casi instintivo, a dejar de ser, a que todo, pensamientos, memorias, afectos, simplemente se desvanezca. Ese pánico ancestral es el corazón latente de muchas religiones. Se nos inculca desde pequeños, que el fin absoluto es algo oscuro, frío e insoportable. Pero Benítez, con su lógica cortante como una espada, plantea otra cosa. Dice: eso no tiene ningún sentido. Para que algo se extinga, primero tendría que haber estado separado, y nunca lo estuvo. Detenete un segundo y pensalo: sos cuerpo, emociones, recuerdos, pero en realidad ¿qué sos? Para Benítez, no sos más que una manifestación pasajera de algo mucho más grande. Como una ola que se levanta en el mar, adopta forma por un momento, y luego se reintegra en el agua. La ola no muere, no desaparece, simplemente cambia su expresión. Así también, cuando la forma individual que conocemos como yo se disuelve, no se dirige a la nada, sino que vuelve a la totalidad. Nunca estuviste separado. Nunca fuiste una entidad aislada navegando sola por el universo. Siempre fuiste el universo manifestándose de forma momentánea. El cuerpo que habitas está hecho de las mismas partículas que brillan en las estrellas. La energía que te anima no es distinta de la que mueve galaxias.
El miedo a la aniquilación es solo una ilusión, una consecuencia de creernos frágiles y solitarios. Pero en verdad, estamos tejidos con la misma sustancia que todo lo demás. Cuando tu forma se deshaga, lo que sos no se perderá. Simplemente seguirá existiendo en otras formas, en otra materia, en otra vida, en otras estrellas. Y acá está la parte incómoda, esta verdad no promete que tu yo personal continúe. No hay garantía de conservar tu identidad, tu nombre o tus recuerdos. Y justamente por eso, duele. Porque no viene a consolar. Viene a liberar. Benítez no buscaba endulzar la realidad, sino mostrarla sin maquillaje. Para él, la verdadera mentira no es la muerte. La mentira es creer que sos algo que pueda morir realmente. Y esto es solo el principio. Si ya te está haciendo tambalear todo lo que creías sobre la muerte, aguanta firme. Porque lo que sigue es aún más provocador. Ya vimos cómo Benítez echó abajo la primera gran falsedad, el miedo a desaparecer. Pero ahora nos lleva a la otra cara de la moneda. Porque no solo el miedo nos encierra. También lo hace la esperanza. Así es como nos metemos en el segundo gran autoengaño, la promesa de una recompensa celestial. Nos han contado desde siempre que si actuamos bien, si seguimos las reglas, si somos obedientes, entonces, al final, nos espera algo glorioso, un paraíso sin sufrimiento, lleno de paz, donde nos reencontramos con los que amamos y todo es perfecto para siempre. Pero Benítez observa esta historia con serenidad y la desmonta con una frase. Eso es un cuento infantil. Desde su perspectiva, la idea del cielo no es más que un premio simbólico para mantenernos controlados. Un mecanismo emocional que actúa como un soborno espiritual. ¿Querés portarte bien? Prometeles una eternidad feliz. ¿Querés que tengan miedo? Háblales del infierno. Pero Benítez va más allá y se hace una pregunta crucial. Si todo lo que existe, la vida, el tiempo, la materia, el espíritu, ya forma parte de una totalidad infinita, entonces, ¿a qué otro lugar podrías ir? Si no existe nada fuera del todo, si no hay más allá separado del aquí y ahora, entonces, ¿dónde queda el cielo? Benítez no creía que el cielo o el infierno fuesen lugares a los que se llega después de la muerte. Para él, eran realidades que se experimentan aquí, mientras se está vivo. El cielo, decía, es ese estado de claridad y plenitud que se alcanza cuando uno comprende su lugar en el todo. Cuando la mente se armoniza con la naturaleza, cuando se actúa con bondad no por miedo a ser castigado, sino porque es lo más humano, lo más natural. La alegría auténtica nace de vivir en coherencia, de pensar con profundidad, de amar el saber, de soltar el egoísmo y abrazar la unidad. En cambio, el infierno no es un sitio lleno de fuego y monstruos. Es una vida dominada por el temor, la rabia, la ignorancia. Es vivir arrastrado por emociones destructivas, sin entendimiento, reaccionando sin conciencia. Es estar preso de pasiones ciegas, de envidias, de supersticiones. Ese tormento no ocurre después, ocurre ahora. Y por eso, para Benítez, la idea del cielo como recompensa futura era un truco. Una trampa que nos enseña a soportar el sufrimiento presente con la promesa de algo mejor algún día. Él lo decía sin rodeos, la felicidad no se espera. Se vive o se pierde. Se conquista ahora o nunca. La verdadera salvación no está en un Edén lejano lleno de ángeles y coros celestiales. Está en alcanzar sabiduría, en liberarse de los miedos que nos encadenan, en vivir con autenticidad. ¿Te das cuenta del peso que tiene esto? Desmonta por completo el sistema de premios y castigos. Ya no se trata de portarse bien para acumular méritos para el más allá. Se trata de vivir bien porque es la única forma digna de existir. La virtud, decía Benítez, no es el precio para ganarse un cielo. La virtud es el cielo. Y eso era una revolución. Porque le quitaba a la religión su arma más poderosa, la promesa de un premio. Benítez rompía con todo. Dejen de mirar al cielo esperando algo que llegue. Miren alrededor. Miren hacia adentro. El tesoro ya está acá. Y si la promesa del paraíso era un dulce soborno, el miedo al infierno era el látigo. El castigo eterno era la forma perfecta de mantener a todos en línea. Pero Benítez no solo rechazaba esta idea. Le parecía cruel y absurda. Pensalo desde su visión. Un universo infinito,
una fuerza total que lo contiene todo, ¿realmente estaría interesada en condenar y torturar a una parte de sí misma por siempre? ¿No es ridículo imaginar que lo absoluto tenga sed de venganza? Para él, sería como que tu mano quisiera castigar a tu propio pie. ¿Tiene algún sentido eso? Benítez afirmaba que el universo no juzga, no moraliza, no premia ni castiga. Simplemente es, se mueve, responde según leyes naturales. Cuando un volcán entra en erupción y destruye una aldea, no es maldad. Cuando un médico salva una vida, no es bondad cósmica. Ambos son hechos, efectos de causas previas. La idea del infierno perpetuo es una ficción que paraliza, que impide ver a lo divino como algo amplio y generoso. La convierte en un tirano. Para Benítez, las consecuencias no se viven en otro mundo. Se viven en este. Si vivís con resentimiento, vas a habitar un mundo amargo. Si te moves por miedo, vas a vivir prisionero. Ese es el verdadero infierno. El que uno construye todos los días. No hay demonios que te estén esperando. El único demonio es la ignorancia que te separa de la verdad. Y con estas tres columnas rotas, el miedo a la nada, la ilusión del cielo y la amenaza del infierno, llegamos al corazón del gran engaño. La siguiente revelación de Benítez es la más desafiante, la más polémica y la más transformadora. Es la idea de que no hay un alma como entidad inmortal. Que no existe un yo separado, fijo y eterno que habita dentro del cuerpo como un inquilino en su casa. Esta creencia, profundamente arraigada en casi todas las culturas, sostiene las demás. Es la base sobre la que se levantan los cuentos de cielo, infierno y reencarnación. Pero Benítez la desarma. Y con eso, pone en jaque siglos de tradición filosófica y religiosa. Prepárate, porque lo que sigue no solo sacude creencias, sacude la idea misma de quién sos. Para Benítez, la creencia en un alma inmortal es el mayor de todos los engaños. El truco maestro. Pensalo por un momento. Todo lo demás, el cielo, el infierno, la reencarnación, solo tiene sentido si aceptamos que hay algo dentro de nosotros que sobrevive a la muerte. Una especie de núcleo invisible que se desprende del cuerpo y sigue existiendo en otro plano. Pero Benítez lanza su golpe más audaz, esa división es falsa. Cuerpo y mente no son dos entidades distintas. Son expresiones de lo mismo. No hay un yo espiritual manejando un yo físico desde una cabina interna. No hay piloto en esta nave. La mente, eso que llamamos conciencia, no es más que la forma en que el cuerpo se percibe y se organiza. Es el cuerpo pensándose. Es el resultado de procesos físicos, químicos y eléctricos. Sentís amor porque tu sistema nervioso reacciona. Pensás porque tu cerebro enciende conexiones. Sentís tristeza, gozo o miedo no por tener un alma, sino porque sos un organismo complejo respondiendo a estímulos. Y entonces, ¿qué pasa cuando el cuerpo se apaga? La respuesta es brutal y lógica, la mente también se apaga. Cuando el cerebro deja de funcionar, la historia del yo, con su memoria, sus deseos, sus miedos, se desvanece. No hay un alma escapando hacia un cielo, ni una luz al final de ningún túnel. La ola se disuelve. El océano permanece. Este punto, para muchos, es el más difícil de aceptar. Porque quita la red de seguridad más reconfortante, la esperanza de que algo de nosotros, una chispa, una esencia personal, seguirá existiendo. Pero Benítez no lo decía por crueldad. Lo decía por compasión. Para él, creer que uno es demasiado especial para desaparecer es arrogancia disfrazada de espiritualidad. Una forma de negar nuestra conexión con lo inmenso. No sos eterno como individuo, decía. Pero eso no es una tragedia. Es liberación. Porque una vez que dejas de aferrarte a esa ilusión, algo cambia. Dejas de temer a la muerte. Dejas de postergar la vida. Entendés que esta existencia, con su fragilidad, sus momentos, sus vínculos, es un milagro fugaz. Y ahí empieza la verdadera plenitud. Y ahora es cuando muchos se preguntan: ¿entonces no hay nada? ¿Todo esto fue en vano? ¿La vida es solo un accidente cósmico sin sentido? Y es aquí, donde todo da un giro inesperado. El giro final de Benítez. Porque sí, desmontó las promesas del más allá. Sí, destruyó los mitos del alma eterna. Pero no dejó un vacío. De las ruinas, levantó algo más grande.
Él no destruyó para dejarte en la oscuridad. Destruyó para mostrarte una nueva luz. Y esa luz no baja del cielo. Esa luz sale del corazón de la realidad misma. Después de romper todos los pilares de las creencias tradicionales, Benítez ofreció una conclusión distinta. Una revelación tan profunda que cambia la dirección de todo. Y sí, en lugar de preguntarnos qué hay después de la muerte, ¿nos estamos haciendo la pregunta equivocada? La verdadera cuestión no es ¿qué parte de mí continúa después del fin? Sí. ¿Qué parte de mí nunca empezó? ¿Qué parte de mí ya es eterna, aquí y ahora? Y su respuesta, lejos de ser religiosa o mágica, fue desarmante. Lo eterno no es tu ego, ni tu nombre, ni tu historia. Lo eterno es tu esencia. La parte de vos que nunca fue separada del universo. Que no nació con tu cuerpo. Ni morirá con él. Sos parte de la totalidad. Siempre lo fuiste. No como un individuo flotando en lo infinito, sino como el infinito expresándose, por un instante, como vos. Y esa, es la verdadera inmortalidad. No la del alma que vuela, sino la de la existencia misma, de la que formás parte inseparable. Benítez no nos quita la eternidad. Nos quita la ilusión de que es personal. Y nos devuelve algo aún más grande. La certeza de que nunca hemos estado separados. Para Benítez, sí existe una forma de inmortalidad. Pero no es la que esperás. No es tu historia personal, ni tus recuerdos, ni una chispa que sobrevive al cuerpo. Es algo mucho más profundo y real. Se trata de eso que ocurre cuando, por un instante, la mente se alinea con el universo. Ese momento en que, al mirar las estrellas, no solo ves luz, sino que sentís la inmensidad. Ese instante de comprensión en que una verdad universal, una ley de la física, una revelación sobre la naturaleza humana, se hace presente. Eso no es solo conocimiento. Es conexión. Es tocar lo eterno con el pensamiento. Para Benítez, eso es lo inmortal. Las verdades que no nacen ni mueren. Que no son tuyas ni mías. Pero que podemos alcanzar con la razón, con el alma en calma. No se trata de seguir viviendo. Se trata de vivir conectados con lo que no cambia. De entender, aunque sea por un segundo, lo que siempre fue. La meta no es un paraíso después de la muerte. La meta es la claridad durante la vida. Y cuando esa claridad se alcanza, el miedo se disuelve. Porque la muerte ya no es un castigo. Ni una amenaza. Es simplemente el final de un capítulo. En un libro que no termina. Mientras estuviste acá, tuviste el privilegio de leer algunas páginas. De tocar, aunque sea brevemente, lo infinito. Ese fue el verdadero regalo de Benítez. No nos dio una esperanza basada en cuentos, sino una esperanza anclada en la realidad. Nos enseñó que lo importante no es sobrevivir. Es vivir bien. Vivir con entendimiento. Con una mente que busca la verdad. Con un corazón que no necesita consuelos vacíos, sino razones auténticas para estar en paz. ¿Y no es eso más poderoso que cualquier promesa prestada de un cielo comprado? Benítez rompió la cadena más antigua del ser humano. El terror a desaparecer. Y lo hizo para ofrecer lo único que libera de verdad. Una vida vivida sin miedo. Porque el gran engaño no es una religión ni una idea. El gran engaño es esta obsesión de sobrevivir a toda costa. Como si seguir existiendo, sin comprender nada, fuese más importante que vivir despierto. Benítez no destruyó la esperanza. La redirigió. Nos mostró una salida real. Aquí. Ahora. Si esto te movió algo por dentro. Si sentís que algo cambió. Aunque sea un poco. Dale me gusta. Suscríbete. Y déjame en los comentarios qué sentiste. ¿Esto da miedo? ¿O libera? Hoy caminamos juntos hasta el borde del abismo. Y saltamos. Descubrimos que no hay más allá. Pero que eso no es el fin. Es el principio. Porque si esta vida es todo lo que hay, la verdadera pregunta no es qué hay después. Es ¿cómo vivir ahora con todo esto? ¿Cómo afrontar el dolor, la ansiedad, la fugacidad del tiempo? Lo de hoy fue solo la primera parte, demolición. La que viene, es reconstrucción.
Benítez no solo nos mostró lo que no es la muerte. Nos dejó un mapa. Una guía. Una forma de vivir tan conectada, tan despierta, que incluso la muerte pierde su poder. Esto no es teoría. Esto es cirugía del alma. Terapia filosófica radical. Y lo que viene ahora es el secreto mejor guardado. No solo lo que Benítez pensaba, sino cómo llegó a pensar así. Y cómo usar sus herramientas para desmantelar el miedo pieza por pieza. Va a doler. Sí. Pero si llegas al final, no vas a volver a ver la vida, ni la muerte, de la misma manera. Dale me gusta si estás listo para el próximo paso. Suscríbete, porque esto recién empieza. Y prepárate. Porque la verdadera revolución empieza ahora. La cuenta regresiva ya comenzó. Ojalá me equivoque, pero todo indica que el año 2027 podría marcar un punto de quiebre definitivo. Las guerras, lejos de llevarnos hacia el progreso, solo han sembrado destrucción. Son el reflejo más claro de una humanidad que no ha madurado, que sigue resolviendo conflictos a través de la violencia más brutal. Bombas, misiles, odio, todo eso solo demuestra cuán poco hemos avanzado como especie. Nos encontramos estancados en una evolución que parece haberse detenido. Comandantes que creen tener la razón, gobernantes desconectados de la realidad, y uno se pregunta, ¿quiénes son peores? Estados Unidos, por ejemplo, nunca menciona el horror que dejó caer sobre Hiroshima y Nagasaki. Aquellos ataques nucleares cegaron cientos de miles de vidas. Y sin embargo, hoy se presentan como los guardianes de la paz mundial. ¿Putin? ¿Es un villano? Quizás. Pero este mundo no se divide en buenos y malos. Este planeta parece más bien un escenario de prueba, un lugar duro, complejo, un laboratorio de almas. Aquí conviven lo más oscuro y lo más luminoso, líderes sin escrúpulos, tragedias históricas, pero también personas como Teresa de Calcuta. Todo cabe en este experimento llamado Tierra. Personalmente, creo con convicción en la vida después de la muerte. No se trata de fe ciega, sino de experiencias. He realizado cientos de investigaciones a lo largo del planeta, he conversado con personas que aseguran haber visto, sentido o incluso tocado a seres queridos ya fallecidos. Para mí, esa es la gran esperanza, saber que tras este paso terrenal, nos aguarda algo más. Una existencia sin fin, una continuidad fuera del tiempo, sin castigos, sin juicios. Cada uno cumple su propósito, su contrato, y después simplemente sigue existiendo, en una forma diferente, eterna. La humanidad, en el contexto del tiempo cósmico, acaba de nacer. Nuestra presencia en la Tierra equivale apenas a unos minutos si comparamos con los millones de años del planeta. Estamos dando nuestros primeros pasos, como un bebé que recién se pone de pie y empieza a descubrir que no está solo. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene cerca de 100.000 millones de estrellas, muchas con sus propios sistemas planetarios. Y esta galaxia es apenas una entre millones, en solo uno de los 7 grandes superuniversos. La historia humana aún es incipiente. El verdadero viaje apenas ha comenzado. La magnitud de la creación es inconmensurable. Es tan vasta, tan extensa, que resulta imposible pensar que estemos solos. Hay vida, vida inteligente, repartida en incontables mundos. Millones y millones de planetas están habitados. Pero, volviendo a nuestro rincón del universo, sigo deseando con todo mi ser estar equivocado. Sin embargo, si no lo estoy, lo que podría ocurrir en 2027 no es simplemente preocupante, es aterrador. Se habla de un evento devastador que, en apenas 48 horas, podría provocar la muerte de más de 1.000 millones de personas. A su lado, cualquier pandemia que hayamos conocido parecería un simple entrenamiento. Un objeto masivo cayendo en el océano Atlántico sería suficiente para desatar una serie de cataclismos encadenados, tsunamis de proporciones bíblicas, alteración del magma terrestre, y con ello, erupciones volcánicas simultáneas al otro lado del globo. El resultado sería catastrófico, una nube de cenizas cubriría el cielo durante casi una década, bloqueando la luz solar, paralizando los cultivos, arrasando con la ganadería. La hambruna se extendería como un virus sin freno. Sin electricidad, sin internet, sin señal en los móviles. Los gobiernos caerían. La ley desaparecería. El mundo entraría en una oscuridad física y social,
con temperaturas que podrían llegar a los menos 20 grados. Por eso insisto, ojalá esté equivocado. Pero no se trata ya de presidentes o parlamentos. Los políticos son solo actores, marionetas. El poder real está en manos de quienes no ves en la televisión, las élites militares. Ellos no están al servicio del pueblo ni responden a los votos. Ellos actúan según sus propios códigos, sus propios intereses. Tuve conversaciones con miembros de altos mandos, especialmente estadounidenses, y les pregunté directamente: si ese objeto que se avecina desde el espacio es real, ¿hay alguna forma de detenerlo? Y su respuesta fue tan inquietante como reveladora. Sí, podemos hacerlo, pero no nos conviene. ¿No les conviene? ¿Cómo es posible? La explicación fue aún más perturbadora. Quien logre sobrevivir, será quien tome el control total del planeta. Hace poco, la NASA lanzó una sonda con un solo propósito: chocar deliberadamente contra un pequeño meteorito de apenas 300 metros de diámetro. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué esa urgencia repentina? Quizás, porque saben algo que aún no nos han contado. Mientras tanto, la población mundial se acerca rápidamente a los 9 o 10 mil millones de personas. Pero no, eso no representa una amenaza para el planeta. El problema no es la cantidad de seres humanos, sino cómo están organizados los recursos. La Tierra tiene suficiente capacidad para alimentar a muchos más. ¿El problema? La desigualdad brutal en la distribución. Zonas enteras del mundo están prácticamente vacías: el Amazonas, gran parte de África, el interior de Australia. El planeta no está sobrecargado. Está mal repartido. Y lo que verdaderamente está en crisis no es la naturaleza, somos nosotros. Nuestra manera de vivir, de gobernar, de ignorar lo esencial. Recibo constantemente mensajes, cartas, correos, llevo 5 décadas inmerso en esta búsqueda. Y si hay algo que he aprendido es que en casi todas las familias ha ocurrido algo inexplicable. Un familiar que se aparece tras su muerte. Un niño que habla con alguien que nadie más puede ver. Una sensación que no se puede explicar con lógica. He investigado más de 1000 casos personalmente, a lo largo y ancho del mundo, y puedo decir con seguridad: la vida no termina con la muerte. Algo continúa. Y ni hablar del fenómeno ovni. No estamos hablando de unos pocos incidentes aislados. Hablamos de millones de testimonios, registros, avistamientos, y lo más llamativo es que los militares prefieren que no se hable del tema. Cuanto menos se sepa, mejor para ellos. Los medios, por su parte, han desviado la atención hacia otras batallas: la inflación, el desempleo, los escándalos políticos. La gente está demasiado ocupada intentando sobrevivir. La verdad, por ahora, queda enterrada bajo el peso de las preocupaciones cotidianas. Pero llegará el día, sin ninguna duda, en que la existencia de otras inteligencias, de otras formas de vida más allá de la Tierra, será el acontecimiento más impactante de la historia humana. Y ese día, todo cambiará para siempre. Y cuando llegue ese momento, más vale estar despiertos. Porque lo que hoy parece fantasía, mañana será parte de nuestra nueva realidad. Si sentís que estas palabras resonaron con vos, suscríbete. Hay mucho más por descubrir, y muy poco tiempo.